Juan 19, 28 al 30 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estaba leyendo en estos días que esa palabra ahí, consumado es, que utiliza la Biblia, es la que se utiliza para indicar cuando en contabilidad, ¿verdad?, cuando una deuda es completamente pagada. Y nuestra deuda fue pagada por el Maestro. Amén. Y nosotros no teniendo nada que ofrecerle al Señor, nada en absoluto. Sin embargo, Dios dice su palabra que se despojó de su gloria y se hizo hombre para que nosotros pudiésemos tener salvación. Él entregó su vida por ti y por mí, pagando esa deuda completa. Amén. Gracias, Señor. Y somos limpios por Él. Somos limpios por Él, por su sangre preciosa. Gracias, Señor. Veo pedazos, tú en todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves. Y me ayudas a creer, restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Gracias, Señor. Lo que estaba muerto vive hoy. Mi corazón late, late todo mi ser. Reviviendo estoy en tus propósitos. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios, me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios, me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios, me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Limpio soy. Limpio soy.
¿Cuánto pueden dar gracias en esta mañana por ese sacrificio? Dios les bendiga, qué gusto poderlos ver espiritualmente, aunque físicamente no estamos juntos. Son mi pueblo, la gente que yo quiero tanto. Y repetimos lo de siempre: Dios es bueno. Los oí. Bueno es poco, buenísimo. Los oí. Ese es nuestro eslogan de comenzar todos los cultos. Dios es bueno, bueno es poco. Y contesta Dios es, pues digo yo, la congregación dice bueno. Cuando yo digo bueno es poco, la congregación dice buenísimo. Así que eso es en todos los cultos. Lo seguimos haciendo por la televisión. Y hoy, como es un día tan especial, vamos a hablar del tema de la resurrección. Esperamos que usted pues nos acompañe en este tema. Les recordamos que durante la semana hay personas que van a estar de turno de 9 a 2, creo que es de la tarde, de 8 a 12, hay una persona de turno en la iglesia contestando teléfonos. Y si usted toma una decisión en el día de hoy, puede llamar durante la semana y van a orar por usted y vamos a ministrarle, ¿verdad? Así que seguimos operando con todas las limitaciones, predicándole a una iglesia donde no hay ni una sola persona en los asientos, pero el Señor está aquí. Bien, primero vamos a hablar de la resurrección como centro de la fe cristiana. La fe cristiana está fundamentada en un hecho que sigue a otro hecho bien importante, a la muerte y resurrección, muerte de Cristo, donde murió, pagó los pecados, y su resurrección, donde Él vence a la muerte, está venciendo al diablo, y es la confirmación de que vino a hacer lo que prometió, a salvar, a buscar, a salvar lo que se había perdido. En 1 Corintios capítulo 15, del verso 12 en adelante, hay unos pasajes bastante largos, ¿verdad? Una lectura bastante larga de la explicación que da el apóstol Pablo sobre la base de la resurrección como fundamento de la fe cristiana. Escribe el apóstol Pablo así, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Había una facción de los saduceos, no creían en la resurrección. Los fariseos sí, pero los saduceos no, ¿verdad? Y esa creencia se persistía, ¿verdad? ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Fíjate qué importante esto. Está diciendo, sin el hecho, sin el evento de la resurrección, no hay salvación. Tiene que haber muerte y resurrección. Tiene que haber la victoria sobre la muerte. La victoria sobre el pecado implicaba resucitar. Dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjate que entonces en la remisión de pecados tienen que ocurrir dos cosas: muerte de Cristo y resurrección de Cristo. Dice que si no ocurre lo segundo, estaríamos en pecados todavía. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, todos los que murieron en Cristo, los mártires. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima,
de todos los hombres. Si solamente uno espera en Cristo aquí y se acabó, entonces dice, somos dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que es tan importante en la revelación de lo que es la resurrección de los muertos y lo que representa para la iglesia. Ayúdanos a entender la palabra, el mensaje de hoy. Ministra nuestra necesidad. Danos, Señor, sabiduría. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, el viernes donde Cristo murió, cuando Cristo murió, en ese viernes, fue de gran sufrimiento, no solo para Jesús, que fue sufrimiento, humillación, dolor físico, ¿verdad? Mucho sufrimiento para Jesús, sino que también para sus discípulos. Sus discípulos que no entendían, aunque Jesús trató de explicarles, no entendían el proceso completo. Se apegaron a Cristo también, lo amaron, aprendieron a depender de Él, a ser dirigidos por Él, se enamoraron de su predicación, de los principios que Él predicaba, y por eso le siguieron. Y de momento, aquella persona que tenía esa autoridad que los asombraba, de calmar las olas, de la tempestad, de caminar sobre el agua, de resucitar muertos, de sanar leprosos, de multiplicar el convertir el agua en vino, tantas cosas que hizo Jesús. De momento esa persona, que ellos pensaban que era indestructible en su poca interpretación de la realidad espiritual, pensaban que venía a reinar como David, a tomar control sobre la nación, a derrocar al gobierno romano, a todas esas cosas que los discípulos entendieron equivocadamente que era la visitación de Jesús. Y cuando lo apresan a Jesús, lo acusan, lo juzgan y lo matan, de momento esa gente se siente totalmente abandonada, deprimidos, tristes, agobiados. Era una situación de un viernes de sufrimiento, principalmente porque no entendían. Muchas veces las cosas vienen, la perturbación emocional viene a causa de que no tenemos revelación de la voluntad de Dios. Y por lo tanto nos confundimos, ¿verdad? En Juan 16, sin embargo, Jesús le dice que ese sufrimiento era necesario. Juan 16, 16, dice Jesús a los discípulos: todavía un poco y no me veréis. Está diciendo que Él no va a estar. Y de nuevo un poco y me veréis. Estaba hablando de la resurrección, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús lo que le estaba diciendo es: me queda poco tiempo aquí en la tierra. Pero ellos no lo entendían. Jesús conoció que querían preguntar y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza
se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué claro se lo estaba diciendo Jesús. Pero filtrar cosas espirituales por entendimiento natural, por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas que son, Primera de Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Y él estaba hablando espiritualmente y ellos lo estaban filtrando por una mente natural. No, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que no te vamos a volver a ver? Nosotros no queremos eso. También en la carne, el egoísmo humano. Nosotros no queremos que tú te vayas. Él había dicho que lo iba a matar. Nosotros no queremos que te maten. Nosotros que te amamos, queremos que te hemos dejado todo para seguirte. Entonces tenían una limitación de visión, ¿verdad? Y dice ahí que Jesús le dijo, dice, nadie les quitará vuestro gozo. ¿Y qué gozo nadie nos puede quitar? Porque nuestro gozo, ¿sabe por qué no nos puede quitar? Lo que quiere decir Jesús, nuestro gozo está en Cristo, en la persona del Espíritu Santo. Es esa comprensión y esa certeza y esa experiencia del Espíritu Santo morando en el creyente por haber recibido a Cristo. Eso es la fuente del gozo. La fuente del gozo es esa garantía que si tenemos al Espíritu, el gozo vive ahí. De hecho, toda persona cristiana tiene todos los frutos del Espíritu Santo. Que no estén manifestados es otra cosa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es como si tú tienes un saco con manzanas y peras y uvas y estás ahí y tienes hambre, pero no abres el saco. No metes la mano y sacas peras, no metes la mano y sacas uvas. Porque no es que no tengas, es que no sabes o no quieres sacarlo. Y por lo tanto no puedes saciar el hambre. Entonces, si uno no entiende, no tiene una revelación de lo que es el Espíritu Santo en uno, entonces uno deja que como le pasó a los discípulos, era un viernes de depresión, un viernes de tristeza, ese viernes cuando mataron a Jesús. Porque no entendía. En Gálatas 5, del verso 22 en adelante, dice la Escritura, y vamos a ver 5:22 al 25, dice, mas el fruto del Espíritu, escribe el apóstol Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué dice aquí? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. La pregunta es, si dentro del saco tú tienes manzanas, peras y uvas, pues tú tienes manzanas, peras y uvas y tú comes de ahí si tú quieres, porque tú andas con el saco, con el zurrón, andas y tú comes si quieres porque tú lo tienes. Lo que está diciendo ahí que todo el que tiene al Espíritu Santo tiene dentro de sí estos frutos. Que no estén manifiestos, eso es otra cosa. Eso es falta de incredulidad, eso es incredulidad, falta de fe, eso es desconocimiento, eso es no vivir por la palabra. Entonces, lo que estamos hablando es que cuando el Señor le dice a los discípulos, nadie les quitará vuestro gozo, le está diciendo, yo les voy a dar el Espíritu Santo y el gozo va a vivir en ustedes. Pero yo conozco muchos cristianos que no tienen gozo y los discípulos tampoco lo tenían. Por falta de revelación, por falta de conocimiento. Entonces hay que entender eso. Si triste fue el viernes, el sábado fue un sábado de silencio después de la muerte de Cristo. Un sábado de silencio, no había celebración.
si hubieran conocido y creído lo que se les anunció, hubieran celebrado que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que venía pronto la liberación y la salvación de sus almas por la fe en Cristo resucitado. Pero ellos no llegaron a ese conocimiento. Era un día depresivo. Fueron a buscar el cuerpo para ungirlo, para enterrarlo. José de Arimatea, ¿verdad? Deprimido, llorando. Ay, mataron, me imagino. Vino después María Magdalena con ungüentos y cosas para ungir el cuerpo de Jesús, que no lo encontró porque ya había resucitado ya. Pero mi Señor, y llorando por el camino. Los discípulos estaban encerrados en una habitación. Allí lo que había allí era luto. Luto. Es más, cuando vinieron a decirle que él había resucitado, no lo creyeron. Mira qué revelación tenían. Una revelación tan y tan limitada que cuando inclusive le dicen que ya lo habían visto resucitado, no le creyeron. Entonces fue un sábado de luto. Entonces tú te das cuenta que nuestra victoria, nuestro gozo está bien relacionado con la dimensión de tu fe y de tu revelación de Dios. Si tú tienes una revelación limitada, incompleta, pues entonces el fruto del Espíritu no se manifiesta. Ninguno de ellos. Ni tienes paz, ni tienes gozo, ni tienes a veces ni amor, ni esas cosas. Porque tu revelación de lo que tienes está ausente. Tú no sabes lo que tienes. Tú no sabes lo que recibiste cuando recibiste a Cristo y al Espíritu Santo. Era un sábado de silencio. No había celebración, solo tristeza. Y eso es típico de cuando una persona, un cristiano, permite que la incredulidad y el desconocimiento sea lo que predomine en su vida. Hay que entender su resurrección, la resurrección de Cristo y la nuestra resurrección. Porque nosotros tenemos una resurrección ya. Nos falta la otra resurrección, pero tenemos la primera resurrección nuestra, es el nuevo nacimiento espiritual. Tenemos una vida resucitada. Un cristiano, una manera de decir, esta persona es cristiana, dice, esa persona tiene una vida resucitada. Estaba muerto espiritualmente, separado de Dios, y Dios le dio vida por la fe en Cristo, el arrepentimiento. Dios le dio vida y ahora ya no tiene una vida muerta, no está muerto, ahora tiene la vida resucitada de Cristo. Espíritu Santo está en él, ¿verdad? Así que hay que entender esa resurrección, el nuevo nacimiento espiritual. Como dice en Primera de Corintios, capítulo 8, Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está diciendo que ya no vemos a la gente según la carne, vemos a la gente según su condición espiritual. Y si conocimos a Cristo según la carne, o sea, si caminamos con Cristo mientras estaba en la tierra, eso quiere decir conocerlo según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora conocemos al Cristo resucitado, ¿verdad? Por eso es que entonces dice que nosotros, si estamos en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Nueva criatura es nueva creación. Ahora tiene una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y versículo 9 lo voy a leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así lo que está hablando es que así como Cristo resucitó
cuando usted le entrega la vida, usted se convierte en una nueva criatura. Usted tiene una nueva vida, un nuevo nacimiento espiritual. Una vida resucitada. Una vida resucitada. Hay que entender esto porque es una nueva nacionalidad, una nueva ciudadanía espiritual. Usted tiene una ciudadanía espiritual que es más importante que todas las ciudadanías de la tierra. Por eso un cristiano tiene que obedecer más a la palabra que a las leyes de la tierra. Cuando las leyes de la tierra contradicen la palabra de Dios, el cristiano tiene que escoger la palabra de Dios. Eso no lo entienden los inconversos. Les extraña que nosotros no aprobemos pecados que ellos aprueban. Y nos acusan de muchas cosas, de que no tenemos amor, de que somos gente fanática. Y es que así como un juez cuando va a tomar una decisión, mira la Constitución del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hace un tiempo atrás tomó una decisión con relación a la gobernación, declarando que la persona que había sido nombrada sustituta a la gobernación no tenía el derecho constitucional y tuvo que salir. Entonces no importaba lo que opinaran los jueces. Ellos no dieron su opinión personal, ellos miraron la Constitución y dijeron: la Constitución de Puerto Rico dice que esta no es la manera de establecer un gobernador. Por lo tanto, ese nombramiento es inconstitucional. Aunque hubiesen jueces que preferían a ese candidato o a esa persona como gobernador, ellos no podían decidir conforme a sus preferencias personales, porque ellos juraron lealtad a la defensa de la Constitución, que es la ley máxima de una nación. Pues nosotros los cristianos tenemos una ley máxima sobre nosotros, y a nadie le debe sorprender que si a un juez se felicita porque sus decisiones son conforme a Constitución, a la ley máxima, pues hay que felicitar a la iglesia también, porque sus convicciones son conformes a la ley máxima, que es la palabra de Dios. Entonces eso es parte de nuestro legado. Nuestro legado en el Espíritu Santo es esa convicción, ese compromiso en esa vida nueva, ¿verdad? Así que el bautismo tiene un simbolismo que es precisamente la resurrección. Un bautismo bíblico es un bautismo que imita una sepultura, un nuevo nacimiento, una resurrección. El agua, por eso es que el bautismo bíblico es por inmersión, porque tú no puedes imitar una sepultura tú no coges para enterrar a un muerto un puñado de tierra y se lo echas en la cabeza al muerto. Tú lo entierras en un hoyo. Entonces, pues la salvación se simboliza, no ocurre ahí, pero se simboliza por medio de la imitación de lo que le pasó a Cristo. Como Cristo fue a la tumba y al tercer día resucitó, yo me convertí y yo pasé de vida nueva, de muerto a vida. Lo que acabamos de leer ahorita, de que somos una nueva criatura, una nueva creación. Pasé de muerte a vida y yo lo represento donde el agua es la tumba y el salir del agua representa que yo tengo una vida resucitada. Dice Romanos 6, del verso 3 al 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Mira lo que dice ahí. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizando imitando la muerte de Jesús, celebrando que la muerte de Él que la victoria de Él sobre la muerte nos dio la victoria a nosotros sobre nuestra propia muerte espiritual. Dice, porque somos sepultados. Mira la palabra sepultados. La palabra bautizo en griego tiene que ver con algo que se entierra, que se hunde. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, entierro y resurrección. Ese es el bautismo, está hablando del bautismo.
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que lo que vemos es que la resurrección es tan importante en la vida de nosotros, esa vida resucitada, esa resurrección de Cristo, es tan importante en nuestra vida de cristianos que imitamos. Después de la conversión, nosotros representamos una semejanza de lo que le pasó a Jesús cuando vamos al agua como si fuéramos enterrados en una tumba y salimos del agua como si estuviéramos resucitando, aunque eso no está pasando en ese momento, eso pasó cuando te convertiste a Cristo. Así que es importante que entendamos que el centro de la vida cristiana está en esos dos eventos: muerte y resurrección de Cristo. Sin eso no hay sentido. Con esto hay que cerrar las iglesias, hay que dejar de predicar. Si eso no pasó, la razón no tenemos razón de existir y de ser. Tenemos una vida porque la vida que Él nos dio nos la da a nosotros también, cuando nosotros le entregamos los pecados a Él. Hay diferentes interpretaciones de lo que pasa después de la muerte. Según el mundo hay diferentes interpretaciones. No todo el mundo cree lo que nosotros creemos. Hay diferentes interpretaciones. Los ateos, por ejemplo, creen que no hay nada después de esta vida, que toda fe en una vida posterior es una ilusión, que es un invento, que es un emocionalismo, que buscan muchas razones para ridiculizar nuestra fe. Para ellos son una serie de compuestos químicos que por procesos evolutivos, algunos creen en eso, otros no saben cómo explicarlo, llegaron a formar un cuerpo con un intelecto también por casualidad, con una conciencia en el mundo entero, aún en las tribus más primitivas, de una existencia posterior a la vida. Aún las tribus más remotas tienen convicción de una fe de algo, equivocada, pero la tienen. Pero ellos creen, el ateo no cree así. El ateo es que sencillamente cree que cuando él muere se acaba todo aquí. Se acaba todo. Tú vives, por eso que son hedonistas. Los ateos tienden a ser hedonistas. Quiere decir, vamos a apurar los placeres de la vida, porque esto se acaba, y entonces ya cuando estás viejo ya no tienes razón de vivir. Tú mueres antes de morir cuando eres ateo, porque tú tienes la edad donde ya no puedes estar con mujeres, ya no puedes tomar, ya tienes que estar quizás en tu casa, tienes dolamas, estás enfermo. Olvídate de un gozo de un ateo, el gozo ateo. Como yo he visto personas alabando a Dios con una sonrisa en el momento de su muerte. Es su muerte, sabiendo que se está muriendo. Olvídate de eso en un ateo. Un ateo se empieza a morir desde mucho antes de morirse. Bueno, él está muerto ya, pero empieza a morir esa ilusión de que esto es bueno aquí, de que se empieza a morir y se da cuenta de que lo que a él le representaba gratificación se fue. Como es ateo y no conoce lo espiritual, no sabe amar tampoco, porque el fundamento del amor parte de Dios. El que no conoce a Dios no conoce el amor. Están los ateos que no creen en Dios. Están los hinduistas y otras filosofías, o los hindúes, otras filosofías orientales que creen en la reencarnación. La reencarnación, en el caso del hinduismo, tú puedes reencarnar en una cucaracha, en un sapo, en una culebra o lo que sea, porque pues tú vas a ir así reencarnando, y pues por eso tienen las castas
donde hay los parias, que son gente que viven, que no pueden, no se les permite ser otra cosa que por dioseros y cosas, porque ellos, ese es eso hasta cuando ellos mueran y reencarnen, reencarnen a lo mejor en una casta superior. Es una creencia ridícula, donde pone al hombre a hacer cucaracha, mosquito, microbio, vaca, cocodrilo. Pero millones de personas están en esa. Así que no conocen la revelación del Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos como iglesia bien envueltos en la evangelización de la India. Es donde más misioneros tenemos, por mucho, y donde más dinero hemos invertido. Acabamos de enviar dinero para un instituto bíblico y unas granjas para darle de comer a los misioneros y ¿verdad? Se acaba de enviar hace 2 semanas un dinero para comprar el terreno y construir esa granja para un lugar de entrenamiento. Pero tenemos sobre 50 misioneros en la India sostenidos por esta iglesia. Entonces, el hinduismo, que cree en la reencarnación. Están los filósofos como Platón y Sócrates, que eran más bien, ellos eran el culto a la sabiduría. El culto a la sabiduría del hombre. Esa es la meta, la máxima don del hombre es el conocimiento. Explicar la vida, la muerte, tratar de explicar todas las cosas. Y el legado que deja es no hay vida eterna, lo que es ese conocimiento que otros pueden aprovechar. Están los espiritualistas y animistas. Espiritualistas y animistas que no se centralizan en el Dios de la Biblia, en la revelación de un solo Dios, un solo mediador que se llama Jesucristo, sino que según ellos, según los espiritualistas y animistas, el mundo está lleno de espíritus caminando por ahí de todos los antepasados. Imagínense cuántos habrán si se han muerto más de 10.000 millones, más de 20.000 millones de personas han pasado por este mundo, 30.000 millones de personas han pasado a través de la historia. Yo no sé cuánto. Así que están por ahí el espíritu, mira, por todos lados. Y tú hablas con ellos, ellos te hacen favores. Algunos, los espíritus malos, espíritus buenos, tienen toda una andamiaje de supersticiones, de hechicería, de brujería, de adivinaciones. Y entonces su mundo de fe es a los espíritus. Ellos van a sesiones espiritistas para que el espíritu obren a favor, obren en contra, y ahí es que está centralizada toda su religión. De hecho, la Biblia prohíbe en Deuteronomio, capítulo 18, prohíbe esa práctica de una manera determinante. 18 del 10 en adelante, dice la Biblia. Escucha esto, a los espiritualistas, animistas, eso están en la santería, que es un tipo de espiritualismo, de espiritismo también, de todo eso. Dice Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, magia y esas cosas, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No sea hallado en ti quien haga eso. Prohibido por Dios. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Cristianos que tenemos una vida resucitada, podemos recurrir al nuestro Dios amado Señor como hijos. Lo que no le pueda dar Dios a uno no se lo puede dar, no hay diablo ni nadie que se lo pueda dar. Así que con orarle a Dios nos basta. Y lo peligro de este tipo de prácticas es que los demonios aprovechan todas estas supersticiones para introducirse en esas reuniones, y entonces, creyendo que están hablando con el espíritu de la abuelita, están hablando con un muerto, con un demonio. Digo, con un demonio, no con un muerto. Están hablando con un demonio. Bueno,
Por eso Deuteronomio lo prohíbe. Así que la vida resucitada de Cristo nos dio una posición. No tenemos que consultar muertos, no tenemos que seguir filosofías, ¿verdad? Tenemos una palabra de Dios. Eso nos da la manera de comportarnos, nos dice lo que es malo, lo que es bueno. Todo eso dirigido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, los cristianos no le creemos a ninguna de esas cosas. Los cristianos le creemos a Jesús. En Juan capítulo 6 dice la Escritura, y leemos Juan capítulo 6, ya mismo estamos ahí, del verso 25 en adelante, dice: Juan 6, 25 al 40. Dice así: y hallándole al otro lado del río, del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que a él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le da una vida resucitada al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La resurrección está prometida una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tú sabes que algo uno descubre a través del tiempo, no solamente con la gente que no cree, y le voy a hablar un poquito a la iglesia ahora, sino con los que estamos acá, que hemos recibido al Señor, le hemos entregado nuestra vida, que somos cristianos. Pero uno descubre frialdad en gente que lleva muchos años en el Señor. Pérdida de una pasión por aquel primer amor que ya no está. Y vemos como los cristianos se van inmunizando. La palabra es inmunizando a la palabra de Dios. Se sientan, escuchan por televisión, se sientan en las iglesias, escuchan las predicaciones. A veces dice: oye, qué bonito mensaje, pero en cuanto a su vida no hay aplicación ninguna. Llega el momento que el cristiano puede inclusive pecar y vivir pecando y seguir viniendo a la iglesia sin sentirse mal, es como si no tuviéramos una vida resucitada. Porque el engaño del diablo llega también al pueblo de Dios. Y llega el momento que nos inmunizamos a la predicación. Nos inmunizamos. ¿Tú sabes lo que es inmunizarse a algo? ¿Qué es la inmunidad? Cuando una persona está en contacto con una proteína extraña, por ejemplo, el cuerpo tiene unos mecanismos que se llaman anticuerpos que reaccionan a ese estímulo específico. Si es la bacteria A,
esa bacteria, si es el virus de hepatitis, pues la inmunidad que desarrolla el cuerpo es contra ese virus, no contra los demás. Si es contra la bacteria de la tosferina, pues la inmunidad es contra la tosferina, no es contra las demás bacterias. Es específico, los anticuerpos son específicos. Y llega el momento entonces que la persona puede estar en contacto con la enfermedad, pero si ya está vacunado, que provoca una inmunidad, ¿verdad? Porque es el mismo antígeno, ¿verdad? Pero controlado para que no te cause la enfermedad. Ya esa persona está inmunizado, pues puede estar en contacto con la enfermedad y no le da la enfermedad porque tiene los anticuerpos para combatirla, ¿verdad? Y entonces llega el momento que uno se inmuniza, ¿verdad? Se inmuniza. Una experiencia que yo tuve en mi viaje a Bangladesh, un país todavía más pobre que la India, un viaje misionero. Estábamos en Dhaka, es la capital, y fuimos hay como una bahía, así, que divide la ciudad de Dhaka de otra ciudad que hay al otro lado de una boca, es un delta de un río bien grande, bien ancha. Cruzan en bote de un lado para otro, se ven muchos botes cruzando, pero es una distancia larga, es una cosa bien ancha. Y nos fuimos a un muellecito allí, en esa ciudad de Dhaka, el momento que estuvimos libres del trabajo misionero que estábamos haciendo, y nos pusimos a observar a la gente que estaba en esa bahía, y vimos algo que todavía a mí me impacta. De una de las orillas de esa área, que había como unos muellecitos de eso y unas cosas, había un tubo de aguas negras que venía de la ciudad y salía y caía al mar. Aguas negras es agua que por su constitución era agua que el desagüe de los inodoros y todas esas cosas, ¿verdad? Aguas negras, agua contaminada, caía ahí al mar, a la bahía esa, no era el mar, era un río, al río. A 10 o 15 metros, a 3 metros, 4 metros, de 15 o 20 pies de ese tubo donde salían aguas negras, había un bote a medio hundir. La mitad del bote estaba dentro del agua y la mitad estaba afuera. Y en ese bote había una persona lavándose la boca. Es decir, el tubo de aguas negras allí y yo aquí, todo esto lleno de esas aguas negras y yo lavándome la boca ahí. Si nosotros vamos y hacemos, bueno, yo cogí una amibiasis allí y por supuesto no me lavé la boca en las aguas negras, pero creo que fue que se me olvidó y me lavé la boca en el hotel, nos quedamos un tiempo en el hotel allí, un día o dos, y me lavé con agua del grifo, de la pluma de él. Me lavé la boca y cogí una amibiasis, que de una fiebre que estaba temblando, bueno, que después regresamos a la India y yo con fiebre, me la vine a quitar acá en Puerto Rico. La amibiasis. Entonces, esa gente, sin embargo, se lava la boca allí y no les pasa nada. Porque en ese país la mortalidad debe ser como un 40% infantil, la mortalidad infantil debe ser un 40 o 50%, porque es tanta la contaminación, es tanta el contacto con enfermedades, que los niños mueren en gran cantidad. Y eso que ellos nacen con inmunidad natural, porque sus madres ya estuvieron en contacto con esas enfermedades y le transfieren la inmunidad materno-infantil, que es inmunidad pasiva, se la transmiten por 6 meses en lo que cambia la sangre del niño, pero por lo menos por 6 meses tienen un comienzo donde tienen bastante protección. Pero los niños que pasan esos primeros 10 años en contacto con hepatitis, tifoidea, shigella, salmonela, amiba, entoamibia histolítica, con todas las cosas que pueden darle a usted diarrea, enfermedades intestinales, cólera, bueno, que Dios no sé con cuántas cosas, y logra pasar esos 12 años, esa persona es un súper resistente porque pasó por la prueba y no se murió. Ahora puede estar en contacto con las enfermedades, lavarse la boca y
Si se la estaba lavando allí, tiene que decir que lo debe hacer todos los días. Usted y yo nos lavamos la boca en esa bahía llena de aguas negras y yo creo que no duramos una semana. Nos dan 27 diarreas diferentes. Así es que lo que quiero decir es que el estar en contacto con algo constantemente puede inmunizar. Y entonces la vida resucitada no se manifiesta. Lo que es la vida victoriosa que habla la Biblia, esa pasión, ese amor, eso por haber descuidado la relación con el Espíritu Santo y haber dejado morir ese primer amor, nos acostumbramos a la vida del mundo. Nos acostumbramos a ser descuidados en la vida cotidiana nuestra. Y seguimos viniendo a la iglesia, pero somos inmunes. El pastor predica, oye, estaba bonito, pero no le di oído que me dijo, mira, esto está mal, esto aquello, no seas así, esto te aleja de Dios. No, yo escuché muchas cosas, pero ninguna las oí, pero no le di razonamiento, no la apliqué a mi vida. Porque la vida resucitada implica, como dice la Biblia, el que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Así que nosotros tenemos una vida resucitada gracias a Cristo. Gracias a Él y a esa muerte y resurrección, cuando doblamos rodillas, le invitamos a venir, Señor, perdóname, te entrego mi vida. Usted pasó al frente de una iglesia o se convirtió en algún lugar. Usted pasó de muerte a vida. El Espíritu Santo viene a morar a usted. Pero entonces ahora hay una cosa que se llaman los frutos del Espíritu. Esto es una lucha entre la carne y el Espíritu. Mi espíritu quiere agradar al Espíritu de Dios, pero mi carne quiere agradar a mí, quiere que yo me deleite en la carne, a mi carne le gusta el mundo, le gustan las cosas no cristianas, y esa pugna me acompaña toda la vida. Entonces la vida resucitada que nos fue dada para que fuéramos testigos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Yo confío en ustedes. Yo lo voy a enviar de testigos al mundo. Ustedes son mis embajadores. Ustedes son la gente que va a representarme en la tierra. Yo les voy a dar una vida resucitada. Les voy a dar de mi espíritu para que tengan el valor, el poder, las cosas que ustedes necesitan para hacer la tarea. Y eso es así. Pero viene entonces lo cotidiano. El beber agua sucia todos los días. Que llega el momento que ya no me hace nada el agua sucia. El descuido de la fe trae problemas. Trae problemas. Yo voy a terminar aquí y le voy a hablar a aquellos que buscan la felicidad en las cosas de este mundo. Usted no es cristiano. No pertenece a ninguna iglesia, o a lo mejor nunca le ha interesado eso. Así era yo. A lo mejor no cree. Pero usted tiene por delante una vida triste y una muerte horrenda. Una vida triste porque usted vive sin esperanza en el mundo. ¿En quién usted confía? ¿En el licor? ¿En los placeres? ¿En el dinero? ¿En los amigos? Todas esas cosas se van a acabar. Son efímeras, los amigos se olvidan de uno cuando usted está viejo y está enfermo. Los vicios hacen daño, destruyen su salud. El dinero, pues llega el momento que ni te sirve para nada. Si llegas a los 80, 90 años, ya a lo mejor te pueden mandar un viaje y no lo puedes dar porque te duele hasta el pelo. Y no te dan los mejores manjares y no puedes comer porque te hace daño todo, porque ya tu estómago está sensible. Tienes $1.000.000 y no puedes irte a pescar porque no aguantas. No puedes irte de cacería porque no tienes el cuerpo para caminar por los montes ni buscarte. O sea, tienes $1.000.000 para contemplarlos. No tienes esperanza. Ahora con esta cuestión de la epidemia, ¿hacia dónde te vas a volver? Necesitas una vida resucitada.
Y el único que te la puede dar se llama Jesucristo. Él no te falla. Llama. Desde mañana estamos desde las 8 a las 12 aquí en el 843-6400, Iglesia Bautista de Glenview. 843-6400. Llama y entrega tu vida a Cristo. Dios te bendiga. Hermano, que el Señor les bendiga. Queremos también informarles que pueden accesar, ¿verdad? Ir a nuestra página de la iglesia, Iglesia Bautista de Glenview.org, la busca en Google, ¿verdad? Y entonces allí hay ¿verdad? Un lugar donde dice peticiones de oración o petición de oración. Usted presiona ¿verdad? Donde dice petición de oración, presiona ahí y entonces le pide entonces su información, de manera que si usted está tomando alguna decisión, usted necesita oración, usted quiere entregar su vida al Señor, quiere reconciliar su vida con el Señor, hoy mismo, ¿verdad? Puede un momentito ir ahí a petición de oración, deja su información, nos comenta cuál es su decisión, ¿verdad? O su petición, y entonces nosotros vamos a estar también comunicándonos y dándole seguimiento.